A orillas del río Nilo, donde las aguas oscuras reflejaban la opresión de un pueblo esclavizado, una niña de ojos astutos y corazón valiente observaba una pequeña cesta flotando entre los juncos. Su nombre era Miriam, y en su pecho infantil ardía la llama de la esperanza en medio de la desesperación. Ella sabía el secreto que las olas susurraban y el viento lamentaba. Allí, en aquella frágil barca de mimbre, reposaba el futuro de su gente, un bebé llamado Moisés, cuya vida estaba bajo la amenaza del decreto cruel del faraón. Con pasos cautelosos, Miriam siguió la corriente, manteniendo la cesta a la vista mientras era llevada por las aguas traicioneras. Su pequeño corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Ella sabía que en cualquier momento los guardias del faraón podrían aparecer, cegando la vida de aquel niño indefenso. Pero la fe que su madre le había enseñado, la creencia en un futuro de liberación, la impulsaba a continuar, a ser los ojos y los pies de la esperanza en un tiempo de tinieblas. El destino, tejido por las manos invisibles de la providencia, guió la cesta hasta las orillas, donde la propia hija del faraón solía bañarse. Al encontrar al bebé llorando, la princesa hebrea en su corazón habló más alto que los decretos de su padre. Miriam, astuta y oportuna, se acercó con la audacia de quien actúa bajo la protección divina. Con palabras medidas y un semblante de preocupación genuina, se ofreció para encontrar una nodriza hebrea para cuidar al niño, sellando así el primer acto de una trama que liberaría a una nación. Los años pasaron como las aguas del Nilo corriendo hacia el mar. Moisés creció en el palacio del faraón, desconociendo las lágrimas y el sufrimiento de su pueblo, pero el hilo invisible que lo unía a su origen permanecía intacto, tejido por la providencia y la astucia silenciosa de su hermana. Miriam, por su parte, observaba desde lejos el crecimiento de su hermano, guardando en el corazón la esperanza de que un día él sería el libertador prometido. Su fe no vacilaba, incluso ante la aparente asimilación de Moisés a la cultura egipcia. Ella comprendía que los caminos de Dios son misteriosos y que a veces es necesario estar dentro del vientre del enemigo para preparar la liberación. ¿Por qué Moisés tuvo que crecer en el palacio del faraón? Este acontecimiento, a primera vista paradójico, revela la complejidad de los planes divinos. Criado en el seno de la realeza egipcia, Moisés adquirió educación, influencia y conocimiento del sistema de poder que oprimiría a su pueblo. Esta posición privilegiada lo colocaría más tarde en un lugar único para negociar y enfrentarse al faraón. Además, la distancia inicial respecto del sufrimiento de sus hermanos puede haber sido necesaria para moldear su liderazgo desde una perspectiva más amplia, aunque el despertar a la realidad de la esclavitud fue un momento crucial en su viaje. El resultado de esta inusual creación sería un líder con las herramientas intelectuales y sociales necesarias para desafiar al imperio egipcio, pero con un corazón profundamente conectado a su herencia. Un día, el velo de la ignorancia cayó de los ojos de Moisés. Al presenciar la brutalidad de un capataz egipcio contra un hebreo, la indignación encendió una llama en su corazón, llevándolo a un acto impulsivo que cambiaría el curso de su vida. Forzado a huir al desierto de Madián, Moisés dejó atrás el lujo y la seguridad del palacio, encontrando refugio entre un pueblo extranjero. Para Miriam, esta fuga fue una mezcla de aprehensión y renovada esperanza. La aprehensión por el peligro que su hermano corría solo en el desierto y la esperanza de que este exilio forzado lo moldearía, preparándolo para su destino. ¿Por qué Moisés, criado como egipcio, se identificó tan fuertemente con su pueblo que cometió un acto de violencia? Este momento crucial revela la fuerza del linaje y la identidad.
incluso cuando están oscurecidos por una crianza en una cultura extranjera. La sangre hebrea que corría por sus venas, unida a los recuerdos y sutiles enseñanzas transmitidas por su familia, despertaron su conciencia ante la injusticia sufrida por sus hermanos. El resultado de este acto irreflexivo, la huida a Madián, paradójicamente, fue esencial para su desarrollo como líder. En el aislamiento del desierto, Moisés tuvo un encuentro transformador con lo divino, recibiendo el llamado a liberar a su pueblo. El exilio, que parecía un revés, se convirtió en el crisol donde se forjaría su liderazgo. En el silencio austero del desierto, mientras pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, Moisés tuvo un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino el destino de una nación. La zarza ardiente, un fuego que consumía sin destruir, fue la manifestación divina que lo llamó a la misión de liberar a Israel de la esclavitud egipcia. La noticia de este llamado resonó a través de las rutas secretas recorridas por los hebreos, llegando a los oídos atentos de Miriam. Para ella, la zarza ardiente no era solo un milagro, sino la confirmación de la promesa susurrada a través de las generaciones, la certeza de que el tiempo de la liberación había llegado, y su hermano, otrora un príncipe egipcio, sería el instrumento en las manos de Dios. ¿Por qué Dios decidió manifestarse a Moisés a través de una zarza ardiente? Esta imagen viva y paradójica simboliza quizá la naturaleza misma de Dios, presente en medio del sufrimiento, el fuego, pero con el poder de preservar y liberar. La zarza no se consume. El encuentro en el desierto representó la transformación de Moisés desde un fugitivo vacilante a un líder convencido imbuido de una misión divina. El resultado de este llamado fue el comienzo de un viaje épico de confrontación con el poder egipcio y de búsqueda de la libertad. Para Miriam y el pueblo hebreo, la noticia de la zarza ardiente reavivó una esperanza casi extinguida, ofreciendo la seguridad de que Dios no había olvidado su promesa. La fe de Miriam, alimentada durante años de espera, finalmente encontró un punto de anclaje visible y poderoso. Con la noticia de la zarza ardiente resonando en su corazón, Miriam esperaba ansiosamente el regreso de su hermano. Ella sabía que el encuentro divino lo había transformado, infundiéndole el valor y la autoridad necesarios para confrontar al faraón. Para Miriam, los años de espera y la fe inquebrantable en un futuro de libertad encontraban finalmente un punto de convergencia. La aparente demora de Dios en actuar no era olvido, sino la preparación del instrumento de liberación en el desierto. Así como la zarza ardía sin consumirse, la esperanza de su pueblo había persistido a través de la opresión, aguardando el momento adecuado para florecer. El regreso de Moisés, marcado por la unción divina, sería el presagio de una nueva era para Israel. Y entonces él regresó, no como el príncipe egipcio de antaño, sino como el siervo de Yahvé, llevando consigo la autoridad de aquel que habló con lo divino. A su lado, Aarón, su hermano, lo apoyaba con su elocuencia. Juntos enfrentaron la corte del faraón, pronunciando las palabras audaces de Dios: «Deja ir a mi pueblo». La incredulidad y la resistencia del faraón desataron una serie de plagas devastadoras sobre Egipto. Para Miriam y los hebreos, cada plaga era una señal tangible del poder de su Dios, una respuesta a sus súplicas silenciosas a lo largo de los años de sufrimiento. La terquedad del faraón, endureciendo su corazón a cada demostración divina, era incomprensible, pero fortalecía la convicción de que la liberación solo vendría a través de una intervención poderosa e innegable. Con cada plaga que asolaba Egipto, desde las aguas transformadas en sangre hasta la oscuridad palpable, la fe de Miriam se fortalecía.
Ella veía en cada sufrimiento de los opresores la mano poderosa de Dios actuando en favor de su pueblo. Las plagas no eran solo castigo, sino también la demostración inequívoca de que el Dios de Israel era más poderoso que los dioses de Egipto. La aparente lentitud del proceso de liberación ponía a prueba la paciencia de muchos, pero Miriam, recordando la promesa hecha a sus ancestros y la visión de la zarza ardiente, se mantenía firme en la certeza de la victoria final. Cada obstáculo impuesto por el faraón solo preparaba el camino para la demostración máxima del poder divino, culminando en la noche fatídica de la Pascua. La noche de la Pascua llegó, envuelta en misterio y expectativa. Siguiendo las instrucciones divinas transmitidas por Moisés, cada familia hebrea sacrificó un cordero y marcó sus puertas con la sangre, una señal de protección contra el ángel de la muerte que asolaría Egipto. Miriam, junto con su familia, cumplió cada detalle con fe obediente. En la quietud de aquella noche fatídica, mientras el lamento resonaba por las casas egipcias, el silencio reinaba en los hogares hebreos, un testimonio de la promesa de liberación. Aquel acto de fe, aparentemente simple, sellaría la liberación de una nación y marcaría el nacimiento de su identidad como pueblo elegido. Con el amanecer, la noticia de la devastación que había asolado Egipto corrió como un viento impetuoso. El faraón, finalmente derrotado por la fuerza irresistible de Yahvé, permitió que el pueblo hebreo partiera. Una multitud incontable, guiada por Moisés y Aarón, dejó atrás la tierra de la esclavitud, llevando consigo no solo sus pertenencias, sino también la promesa de una nueva vida. Miriam caminaba entre ellos, su corazón rebosante de alegría y gratitud. Los años de sufrimiento y espera habían llegado a su fin, y la libertad, otrora un sueño distante, se volvía una realidad palpable. Aquel éxodo no era solo una fuga, sino el cumplimiento de una alianza divina, el nacimiento de una nación bajo el liderazgo de Dios. La jornada por el desierto sería ardua y desafiante, pero la presencia de Dios, manifiesta en la columna de nube durante el día y en la columna de fuego por la noche, guiaba y protegía al pueblo. Miriam, testigo ocular de los milagros divinos, cantaba y danzaba, inspirando a las mujeres hebreas, con su fe vibrante. Después del cruce milagroso del Mar Rojo, cuando las aguas se cerraron sobre el ejército egipcio, Miriam tomó un pandero y lideró a las mujeres en un cántico de alabanza y victoria. Su voz resonaba por la playa, celebrando el poder liberador de Yahvé y la concreción de la promesa hecha a Abraham siglos antes. En aquel momento de triunfo, Miriam no era solo la hermana de Moisés y Aarón, sino una profetisa, una líder espiritual de su pueblo. Mirando hacia atrás, desde las orillas del Nilo hasta la celebración junto al mar, la trayectoria de Miriam se revela como un hilo conductor de esperanza y fe inquebrantable. Su acción temprana al vigilar la cesta de Moisés no fue un mero acto de cuidado fraternal, sino un testimonio de su percepción de la importancia de aquel niño para el futuro de su pueblo. En un tiempo de desesperación colectiva, donde la opresión parecía sofocar cualquier atisbo de libertad, la joven Miriam personificó la resistencia silenciosa, la creencia de que incluso en los momentos más oscuros, la providencia divina estaba en acción. Su astucia al presentarse a la hija del faraón demuestra una inteligencia sagaz y una valentía discreta, plantando la semilla de la salvación en el corazón del propio imperio opresor. La larga espera por el despertar de Moisés a su identidad hebrea y su llamado divino también refleja la paciencia y la perseverancia de Miriam. Su fe no se tambaleó ante los años de silencio y la aparente integración de su hermano en la cultura egipcia. Esta espera nos enseña sobre la importancia de la visión a largo plazo y la confianza en los planes de Dios, incluso
cuando son invisibles a nuestros ojos. Miriam comprendió que el tiempo divino no siempre coincide con el nuestro y que, a veces, un período de preparación, aunque largo, es esencial para el cumplimiento de un propósito mayor. Su figura, durante estos años, representa la llama de la esperanza mantenida encendida en medio de la oscuridad de la opresión, un testigo silencioso de la promesa venidera. Finalmente, el liderazgo de Miriam emerge de forma explícita después del milagro del Mar Rojo. Su acción de tomar el pandero y liderar a las mujeres en cánticos de alabanza no es solo una celebración espontánea, sino un acto profético y de liderazgo espiritual. Ella canaliza la alegría y la gratitud del pueblo en una expresión de adoración pública, reconociendo la mano poderosa de Dios en la liberación. En ese momento, Miriam se revela como una voz autorizada dentro de la comunidad, una líder que inspira y unifica a las mujeres en un reconocimiento común de la salvación divina. Su canción resuena como un testimonio de la fidelidad de Dios a su promesa y como un llamado a la celebración de la libertad recién conquistada. El liderazgo de Miriam, después del cruce del Mar Rojo, también arroja luz sobre el papel crucial de las mujeres en la narrativa bíblica y en la historia de la fe. En un contexto patriarcal, su voz se eleva con autoridad profética, guiando e inspirando a la comunidad femenina en un momento de triunfo. Su danza y su cántico no son meros actos de celebración, sino una proclamación poderosa de la soberanía de Dios y de la concreción de sus promesas. Miriam personifica la fuerza y la expresividad de la fe femenina, mostrando que el liderazgo espiritual no es exclusividad masculina. Su acción resuena a través de los siglos como un recordatorio del poder de la adoración comunitaria y del papel vital de las mujeres en el mantenimiento y transmisión de la fe. La historia inicial de Miriam, aunque breve en detalles escriturísticos, es rica en implicaciones sobre la importancia de la observación atenta, la valentía silenciosa y la fe proactiva. Su vigilancia sobre el bebé Moisés demuestra una madurez precoz y un sentido de responsabilidad para con el bienestar de su familia y de su pueblo. Su intervención estratégica junto a la hija del faraón revela una inteligencia perspicaz y la capacidad de actuar con sabiduría en momentos cruciales. Estos actos, aunque no grandiosos en escala, fueron fundamentales para pavimentar el camino de la liberación. Miriam nos enseña que el liderazgo y la influencia pueden manifestarse de maneras sutiles y que actos de valentía y fe, incluso a temprana edad, pueden tener consecuencias de largo alcance en la historia. En contraste con el liderazgo más prominente de Moisés y Aarón, el de Miriam se manifiesta de maneras distintas, pero igualmente esenciales. Mientras sus hermanos confrontan el poder político y negocian la liberación, Miriam actúa en la esfera de la influencia cultural y espiritual, nutriendo la esperanza y la fe del pueblo, especialmente entre las mujeres. Su liderazgo es un ejemplo de la diversidad de dones y roles dentro de la comunidad de fe, mostrando que la liberación y la construcción de una nación involucran diferentes formas de contribución. La canción de Miriam, después de la victoria, no es un mero apéndice a la narrativa masculina, sino una expresión poderosa de la respuesta de todo el pueblo a la acción divina, liderada por una mujer de fe y visión. El viaje por el desierto, sin embargo, estaba lejos de ser un camino de gloria ininterrumpida. El pueblo, recién liberado de la esclavitud, enfrentaba la dura realidad de una tierra árida, escasez de agua y alimento, y la constante amenaza de pueblos hostiles. Murmuraciones y descontento comenzaron a surgir, poniendo a prueba la paciencia de Moisés y la fe de la comunidad. Miriam, como profetisa y líder entre las mujeres, seguramente compartió estos desafíos y la creciente
frustración. Su experiencia de vida, marcada por la opresión y la vigilancia constante, la preparó para la resiliencia, pero la fe de todo un pueblo era una carga pesada para llevar en un desierto implacable. Este período de pruebas sirvió como un crisol para la nación, revelando tanto la fragilidad humana como la fidelidad continua de Dios. En un punto de esta ardua jornada, una nube de descontento se cernió sobre la propia familia de Moisés. Miriam y Aarón, movidos quizás por una mezcla de preocupación, envidia o un deseo de mayor influencia, cuestionaron la autoridad y el matrimonio de Moisés. Expresaron: ¿acaso ha hablado el Señor solamente por Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros? Este episodio, registrado en las Escrituras, es un poderoso recordatorio de que incluso los líderes más devotos pueden sucumbir a las debilidades humanas y que el orgullo y los celos son trampas universales. Las tensiones internas, incluso en un grupo unido por una misión divina, podían manifestarse de formas complejas. La respuesta de Dios a este cuestionamiento fue inmediata y severa, un recordatorio inequívoco de que la autoridad divina no puede ser desafiada a la ligera, especialmente cuando se trata de su portavoz elegido. Miriam fue golpeada con lepra, una enfermedad que la aisló de la comunidad, un castigo que ilustra la seriedad de la rebelión contra el orden establecido por Dios. Moisés, a pesar del desafío, intercedió por su hermana, revelando su naturaleza misericordiosa y su profunda conexión con lo divino. El desenlace fue la restauración de Miriam después de un periodo de aislamiento, un acto de gracia que reforzó la lección sobre la humildad y la obediencia. Este incidente, aunque doloroso, sirvió para reafirmar la unción singular de Moisés y para enseñar a todo el pueblo la importancia del respeto a la autoridad divina y a sus ungidos. El episodio de la lepra de Miriam sirve como un punto crucial en la narrativa, no solo por demostrar la seriedad de cuestionar el liderazgo divinamente establecido, sino también por revelar la profundidad de la humildad y la misericordia de Moisés. Su inmediata intercesión por su hermana, a pesar del desafío a su autoridad, demuestra un corazón compasivo y una comprensión de la importancia de la unidad familiar y comunitaria, incluso ante la falta. La restauración de Miriam, después de su periodo de aislamiento, es un testimonio de la gracia divina y la posibilidad de redención después del error. Este evento enseñó a todo el pueblo sobre los límites de la autoridad humana y la supremacía de la voluntad de Dios, reforzando la necesidad de humildad y respeto mutuo dentro de la comunidad de la fe. Después de su curación y reintegración a la comunidad, Miriam continuó desempeñando un papel importante en la vida del pueblo de Israel. Su experiencia ciertamente la había marcado, enseñándole lecciones profundas sobre humildad, respeto a la autoridad y la gracia divina. Aunque las Escrituras no detallan extensivamente sus actividades posteriores, es razonable suponer que su voz profética y su liderazgo entre las mujeres persistieron. Ella había sido testigo de los milagros de la liberación, la provisión divina en el desierto y las consecuencias del orgullo. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios y de la importancia de la obediencia y la unidad dentro de la comunidad de la fe. La trayectoria de Miriam concluye en las arenas del desierto de Cades, antes de que la promesa de la tierra prometida se cumpliera totalmente para aquella generación. Su muerte, registrada brevemente en las Escrituras, marca el fin de la vida de una mujer que desempeñó roles cruciales en momentos decisivos de la historia de Israel. Desde la infancia protegiendo a su hermano hasta el liderazgo jubiloso después del cruce del Mar Rojo. E incluso en su falta y restauración, Miriam personificó
la complejidad de la experiencia humana dentro del plan divino. Su historia permanece como un recordatorio de que Dios usa personas imperfectas para realizar sus propósitos y que la fe, la valentía y el liderazgo pueden manifestarse en diversas formas a lo largo de una vida dedicada al servicio, incluso con sus imperfecciones. La figura de Miriam, por lo tanto, trasciende la mera hermandad con Moisés y Aarón. Ella representa la voz femenina en el liderazgo espiritual de Israel, una presencia profética que hacía eco de la voluntad de Dios e inspiraba a su pueblo. Su contribución a la liberación y al viaje por el desierto fue inestimable, no solo en actos grandiosos como el liderazgo del Cántico de Victoria, sino también en el mantenimiento de la esperanza y la resiliencia en medio de las pruebas. Fue una fuerza estabilizadora, una intercesora y una inspiración, cuya fe demostró ser capaz de superar los desafíos más arduos, incluidos sus propios errores. La historia de Miriam nos recuerda que el llamado de Dios no se limita a géneros o roles predefinidos, sino que se extiende a todos los que están dispuestos a servir con fe y dedicación, incluso con sus complejidades y fallas. Su viaje es un espejo de las pruebas y triunfos de una nación en formación. Miriam vio el inicio de la opresión, fue testigo de las plagas que devastaron Egipto, sintió la euforia de la liberación, participó en el cruce del Mar Rojo y experimentó la dura realidad del desierto. Ella vivió el maná del cielo y el agua de la roca, pero también la murmuración y la rebelión del pueblo. Su vida, entrelazada con la de sus hermanos Moisés y Aarón, es un microcosmos de la fe, la lucha y la transformación de Israel. El hecho de ser una mujer y haber alcanzado tal prominencia en una sociedad antigua es un testimonio de su carácter, de sus dones proféticos y del reconocimiento divino de su papel. Así, al mirar a Miriam, somos invitados a ver más allá de los nombres más conocidos y a reconocer la multiplicidad de voces y acciones que contribuyeron a la gran narrativa de la redención. Ella nos enseña que la fidelidad a Dios se manifiesta en actos de valentía, en largas esperas llenas de fe, en la celebración de la victoria y, sí, en la humildad después del fracaso. Su memoria permanece como un faro de inspiración para todas las generaciones, un testimonio de que el liderazgo y la influencia provienen de diversas fuentes y que el propósito divino se cumple a través de individuos imperfectos, pero dispuestos a ser instrumentos en sus manos poderosas. El libro de Miqueas, uno de los profetas menores, ofrece uno de los reconocimientos más notables de la importancia de Miriam, junto a Moisés y a Aarón, como líderes enviados por Dios para guiar a Israel. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y te redimí de la casa de servidumbre, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y Miriam. Esta mención directa a ella, en pie de igualdad con sus hermanos más conocidos, subraya el reconocimiento divino de su papel fundamental en la liberación y en la formación de la nación. No fue una mera acompañante, sino una figura esencial en el plan redentor de Dios, cuyo nombre merece ser recordado y celebrado por su contribución única y profética. La historia de Miriam, con sus matices de valentía, liderazgo, error y redención, resuena a través de los tiempos como un poderoso recordatorio de la complejidad de la naturaleza humana y de la infinita gracia divina. Nos invita a mirar a las figuras bíblicas no como seres perfectos, sino como individuos que, con todas sus fallas y triunfos, fueron usados por Dios para cumplir sus propósitos. La vida de Miriam es un testimonio de que el servicio a Dios no exige perfección, sino un corazón dispuesto y una fe que persevera, incluso cuando los caminos son tortuosos y los desafíos gigantescos.
El legado de Miriam no se limita a los registros escritos, vive en la tradición judía y cristiana, inspirando a generaciones a reconocer el poder de la fe, la importancia del liderazgo femenino y la capacidad de superación. Su cántico de Victoria en el Mar Rojo sigue siendo un himno de liberación, y su historia un faro para aquellos que buscan inspiración para servir a Dios y al prójimo en medio de las adversidades de la vida. Ella es la prueba viva de que la historia de la redención se teje con las vidas de todos los que se entregan, de forma imperfecta, pero con fervor, al llamado divino. La narrativa bíblica, al incluir la complejidad de la historia de Miriam, sus victorias y su fallo, nos ofrece una visión más completa y humana de los héroes de la fe. No son figuras idealizadas y sin defectos, sino individuos que, en su viaje de imperfecciones y aprendizajes, fueron moldeados por Dios para cumplir sus designios. La historia de la lepra de Miriam, en particular, es un recordatorio contundente de que el privilegio del servicio divino no exime a nadie de la responsabilidad y la humildad. La gracia de Dios, que la restauró, es tan central como el juicio, mostrando la capacidad divina de perdonar y reintegrar a aquellos que se arrepienten y buscan la rectitud. La memoria de Miriam es una invitación a la reflexión sobre los diferentes tipos de liderazgo. Mientras Moisés era el legislador y el principal intermediario entre Dios y el pueblo, y Aarón, el sumo sacerdote, Miriam representaba el liderazgo profético y carismático, especialmente entre las mujeres. Ella era la voz de la inspiración, la guardiana de la esperanza a través de la música y la danza, y la facilitadora de la adoración colectiva. Su contribución, aunque distinta, era intrínseca a la cohesión y la identidad espiritual de Israel, probando que el cuerpo de Cristo o el pueblo de Dios opera con la diversidad de dones y funciones para alcanzar un propósito común. En última instancia, la vida de Miriam es un testimonio de la fidelidad de Dios, que no abandona a su pueblo, incluso en largos períodos de esclavitud y pruebas. Es también una prueba del poder de la fe individual y colectiva, capaz de mover montañas y abrir mares. Su legado se extiende más allá de su propia existencia, inspirando a aquellos que buscan servir a Dios con integridad y valentía, independientemente de su posición o género. Que su historia continúe recordándonos que en la compleja trama de los propósitos divinos, cada hilo, por discreto que parezca, es esencial para la belleza y la fuerza del todo. Miriam, la profetisa, la líder y la sierva, completó su viaje terrenal en el desierto de Cades, al igual que la generación que salió de Egipto sin entrar en la tierra prometida. Aunque su tiempo llegó a su fin antes del destino final de Moab, aquella peregrinación, su vida, estuvo llena de significado y propósito divino. No fue solo una hermana de figuras prominentes, sino una columna de fe e inspiración por derecho propio. El desenlace de su vida en el desierto, aunque pueda parecer melancólico, es un testimonio de la seriedad del viaje de fe y de las consecuencias de la desobediencia, pero también de la providencia que cuida de sus siervos hasta el final. La mención de su muerte es un recordatorio del paso del tiempo y de la fidelidad de Dios a sus promesas, que se cumplirían en la próxima generación. Al observar la trayectoria completa de Miriam, queda claro que el propósito de Dios en su vida fue multifacético y profundamente significativo. Fue una guardiana en su juventud, una protectora de la esperanza que Moisés representaba. Se convirtió en una profetisa, la voz que celebraba la salvación y que a veces también transmitía las palabras divinas. Su liderazgo carismático entre las mujeres fue esencial para la cohesión espiritual del pueblo en el desierto.
Aunque su historia incluye un momento de fracaso y disciplina, esto no anula su propósito mayor, sino que lo humaniza, mostrando que Dios usa vasijas imperfectas para sus planes perfectos. Fue un eslabón vital entre la promesa antigua y su realización, un puente de fe e inspiración para una nación en formación. El propósito de Dios para Miriam no era ser una réplica de Moisés, sino ser la Miriam que Él la creó para ser, una líder, una profetisa, una adoradora. Su vida, con sus grandezas y sus caídas, nos enseña que la fidelidad a Dios se manifiesta en diferentes formas de servicio y que cada uno tiene su papel único e insustituible en el plan divino. Ella es un recordatorio de que la historia de la fe está construida por muchos y que las voces femeninas, a menudo silenciadas por la historia, son esenciales para la plenitud de la narrativa de la redención. El legado de Miriam es una invitación para que cada uno de nosotros encuentre nuestro propio propósito en el plan de Dios, con la misma valentía y fe que ella demostró en su notable viaje. Amado Dios y eterno Padre, te agradecemos por este viaje a través de la vida de Miriam, una mujer de fe y valentía. Que su historia inspire a cada uno de nosotros a buscar el propósito que tú tienes para nuestras vidas, con la misma pasión y dedicación que ella demostró. Que podamos aprender de sus triunfos y sus fracasos, y que tu gracia divina nos guíe siempre. Bendice cada vida que se conecta con esta historia, y que la fe y la esperanza de Miriam resuenen en nuestros corazones. En el santo nombre de Jesucristo. Amén. Si has sido bendecido por esta historia, suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale like, comparte y comenta. El propietario de este canal ora todos los días por la vida de los suscriptores. Si quieres recibir oraciones por tu vida todos los días, suscríbete al canal, porque estaremos orando por ti.